La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Virtualmente todo cristiano profeso conoce algo acerca del bautismo. Y si usted nació en alguna denominación cristiana, es muy posible que usted haya sido bautizado siendo niño, siendo que sus padres lo llevaron ante un sacerdote o pastor, quien pronunció algunas palabras al rociarle agua sobre su cabeza. O quizás participó en un servicio de bautismo donde fue completamente sumergido en agua cuando era joven o ya de adulto. Si usted no es un cristiano practicante, puede llegar a ver esto como un ritual sin ningún significado. ¿Pero es así? ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Es posible que tenga algo que ver con su salvación, sea lo que fuera la salvación? Y si fue bautizado en el pasado, ¿lo hizo de la manera que instruye la Biblia? ¿Cumplió usted con los requerimientos bíblicos antes de ser bautizado? Si no es así, ¿fue su bautismo reconocido por Dios? Estas son preguntas muy serias. Entre los cristianos practicantes y los judíos, la purificación en el agua se ritualiza ampliamente, desde lavamientos de manos hasta rociar la cabeza de los niños, o la inmersión total para los adultos. Algunos ignoran por completo la doctrina del bautismo. ¿Por qué hay tantas diferencias? Después de todo, ¿no dicen todos usar la misma fuente de donde originan sus prácticas? ¿Es la Biblia tan confusa? ¿O qué nos dice en realidad acerca del bautismo? Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a todos nuestros amigos del Mundo de Mañana, desde todos nosotros aquí en la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador de este programa. Y bienvenidos a todos aquellos que nos encuentran aquí por primera vez. Los rituales de purificación de agua son comunes en muchas religiones. Los templos budistas de Japón proveen pequeñas piletas de piedra para que los visitantes se purifiquen con el ritual de lavarse la boca y las manos antes de visitar el templo. Y los visitantes se purifican de manera similar cuando asisten a las ceremonias del té. En la tradición del shintoísmo, hombres y mujeres ataviados con taparrabos, kimonos y bandanas se bañan bajo cascadas o alguna otra caída de agua natural para ser purificados. Los hindúes practican la purificación del agua bañando sus cuerpos en el Ganges u otros ríos considerados como sagrados. Y algunos hindúes dan sorbos de agua mientras recitan varios mantras. Entre varias tribus indígenas, se utiliza una cabaña de sudor o sauna para purificar a un individuo como preparación para ceremonias especiales. Los ritos de purificación de agua son practicados de una u otra manera por los cristianos y por los judíos. En el catolicismo romano, los infantes son bautizados. Los protestantes, dependiendo a qué denominación nos referimos, practican ambos, el bautismo de infantes y el de adultos. Y el agua considerada santa es disponible en algunas iglesias para que los miembros puedan humedecerse los dedos antes de hacerse la señal de la cruz. En el programa de hoy, le demostraremos desde las páginas de su Biblia que el bautismo es importante y qué es lo que simboliza. Además, le mostraremos la única forma bíblicamente sancionada para ser bautizado. ¿Quién es el que debe ser bautizado? ¿Y cuáles son los requisitos para el individuo que desea bautizarse? Comencemos haciendo la pregunta: ¿es el bautismo importante? ¿Por qué razón algunas iglesias piensan que el bautismo es algo sin importancia, mientras otras piensan que es importante? Después de todo, en la mayoría de las iglesias la Biblia es la autoridad de las prácticas que realizan. ¿Pero es esto verdadero? ¿O ha tomado preeminencia la tradición hecha por el hombre por encima de la Escritura? Si Dios verdaderamente existe, y si la Biblia es realmente la expresión de su mente, entonces usted debería saber lo que dice. ¿Ordena la Biblia el bautismo en el agua, especialmente en el Nuevo Testamento? No hay nada complicado acerca de esta pregunta. O lo ordena, o no lo ordena.
Vemos en Mateo 3, comenzando en el versículo 13, que Jesús fue bautizado como ejemplo para nosotros. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces, él lo dejó. Ahora, si Jesús hizo todo esto como ejemplo para nosotros, ¿por qué algún seguidor de Jesús pensaría que no tiene importancia? Además, Jesús también fue responsable por el bautismo de otras personas. Nos es informado de este hecho poco conocido en Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice: «Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y después de su muerte y resurrección de la muerte, Jesús instruyó a sus apóstoles a que bautizaran a los nuevos convertidos». Vemos esto en Mateo capítulo 28, versículo 19. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». ¿Siguieron sus discípulos estas instrucciones? Unas semanas después de recibir esta comisión, el apóstol Pedro confrontó a una audiencia formada en parte de gente que había participado en llevar a cabo la brutal crucifixión de Jesús. Predicó un poderoso sermón en el que los convenció de que habían asesinado al Mesías profetizado, así como las escrituras del Antiguo Testamento lo profetizaron. Aquellos que oyeron a Pedro fueron afectados profundamente e hicieron una importante pregunta en los Hechos 2, versículo 37. Dice: «Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos?». ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». La verdad del asunto es que cualquiera que lea la escritura del Nuevo Testamento con una mente abierta y objetiva, solo puede concluir en que el bautismo es importante y necesario. Jesús fue bautizado y fue responsable, a través de sus discípulos, de haber bautizado un gran número de personas. Los apóstoles, incluyendo a Pablo, fueron bautizados. Jesús instruyó a sus seguidores a que vayan a todas las naciones con la verdad y que bautizaran a aquellos que respondieran a la verdad y se arrepintieran. Cuando le preguntaron qué hacer para el perdón de los pecados, Pedro ordenó el arrepentimiento y el bautismo. La historia de la Iglesia del Nuevo Testamento demuestra una y otra vez la importancia de esta simple ceremonia, que tiene un significado tan profundo. Solo hemos visto unas pocas escrituras que demuestran que el bautismo es importante. Vamos a ver algunas otras al explorar el simbolismo del bautismo. El bautismo no es en absoluto una ceremonia sin sentido. Leemos en la Biblia acerca de un hombre llamado Saulo. Este hombre fue enseñado por Gamaliel, uno de los mejores instructores de las Escrituras en aquel entonces. Saulo era un hombre muy celoso y pasó a ser un gran persecutor de los cristianos. Pero un día fue golpeado sobrenaturalmente en su camino hacia Damasco, a donde iba para arrestar más seguidores de Jesucristo. Fue enceguecido por una intensa luz brillante y escuchó una voz desde el cielo. Después de 3 días sin poder ver y haciendo ayuno, un hombre llamado Ananías vino a él. Y aquí tenemos lo que aconteció cuando se encontraron estos dos hombres. Los Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibieras la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y notemos lo siguiente: y levantándose, fue bautizado. Así es, fue bautizado. El nombre de Saulo más adelante fue cambiado a Pablo, y cualquiera que conozca la Biblia lo conoce como el apóstol Pablo.
uno de los personajes más significativos de la Biblia. Él escribió 14 cartas, las que pasaron a ser una gran porción del Nuevo Testamento. Pero ¿cuál fue el significado del bautismo de Pablo? ¿Qué fue lo que simbolizó? Años más tarde, este previo persecutor pasó a ser el perseguido, y defendiéndose a sí mismo, repitió lo que Ananías le instruyó que hiciera después de recibir su vista. Y en estas instrucciones aprendemos algo de lo que significa esta ceremonia. Los Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí encontramos una aprobación del bautismo, y aprendemos una parte del significado de la ceremonia. ¿Pero es esta la explicación completa? El apóstol Pablo nos da el total significado del bautismo en su carta a los cristianos de Roma. En el capítulo 6 de esta carta, Pablo discute el problema del pecado, lo cual es la transgresión de la ley de Dios. Él explica que todos somos culpables de quebrantar esa ley, y el resultado final es la pena de muerte, la cual no puede ser quitada no importa cuánto guardemos esa ley después. Usted puede guardar la ley perfectamente desde ese día en adelante, pero continúa bajo la pena de muerte a causa de sus previas transgresiones. Pablo continúa explicando que a través del sacrificio de Cristo se nos perdonan los pecados pasados como dádiva gratuita de Dios. Pero él sabía que alguno se confundiría y pensaría que esa dádiva gratuita de perdón significa que ya no tenemos que guardar más la ley. Por eso pregunta y responde las siguientes preguntas aquí en el capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado, o sea, transgrediendo la ley de Dios, para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora lo que continúa es una explicación de lo que significa estar muertos al pecado, y esa explicación es encontrada en la ceremonia del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Podemos ver aquí que el bautismo refleja un servicio de muerte, sepultura y resurrección. Al arrepentirnos de nuestros pecados, debemos simbólicamente dejar muerta a la persona que éramos antes y salir de las aguas a una nueva vida de obediencia a Dios. Pablo continúa en el versículo 5 diciendo: porque si fuimos injertados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo no deja en dudas de que el convertido tiene que hacer su parte. Dios no espera que continuemos en la senda que una vez andábamos. Aquí tenemos lo que Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Dice lo siguiente: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia es muy clara en este tema. El bautismo refleja el lavado de nuestros pecados, pero además simboliza la muerte y sepultura de nuestra vieja persona y una resurrección a un nuevo camino de vida. Además nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió y fue sepultado a cambio de nosotros y resucitado a la vida eterna 3 noches y 3 días después. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hasta ahora en el programa de hoy hemos visto que el bautismo es importante. El bautismo simboliza la muerte de nuestra forma de vida pasada. Ahora veamos el método apropiado de bautismo. Como hemos visto, el bautismo representa estar totalmente sepultado por una muerte figurada en el agua. Existen dos ejemplos principales encontrados en el Antiguo Testamento de la Biblia. El primero es el diluvio universal de los tiempos de Noé. Comenzando en medio de un pasaje que se refiere a este evento, Pedro nos dice en 1 de Pedro 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o sea, el bautismo que corresponde al diluvio o representado por el diluvio ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la respuesta de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Noé y su familia fueron rodeados por el agua. Estaba encima de ellos, abajo de ellos y alrededor de ellos. Pero para el mundo, el diluvio fue una sepultura de agua. Todos murieron, excepto por aquellos preservados en el arca. El otro ejemplo del Antiguo Testamento es el de los hijos de Israel, atravesando el Mar Rojo en su salida de Egipto. En este ejemplo vemos que Dios sobrenaturalmente dividió las aguas para que escaparan los hijos de Israel. Cuando el ejército de Egipto intentó seguirlos, las aguas retornaron y los mataron sin dejar a ninguno de ellos. En la primera carta a la gente de Corinto, Pablo nos dice que este incidente fue también una figura del bautismo. Notemos cómo Pablo pinta el retrato de la nube por encima, lo cual es agua, y del mar que los rodeaba. Dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En estos dos ejemplos, el diluvio y el cruzar el Mar Rojo, vemos la semejanza de un sepulcro de agua y el surgimiento a una vida nueva. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo tras otro de bautismos a través de la inmersión total. El rociamiento requiere una cantidad muy pequeña de agua, mucho menos que una taza de té, pero encontramos que una significativa cantidad de agua se necesitaba cuando los individuos eran bautizados. Es importante recordar el significado del bautismo. Cuando alguien muere, no lo recostamos contra un árbol y le rociamos tierra en la cabeza, sino que hacemos un hoyo en la tierra y lo enterramos. El bautismo refleja una sepultura y es necesaria suficiente agua para sumergir por completo a la persona. Es por esta razón que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Leemos en Juan 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Un famoso bautismo bíblico fue aquel del eunuco etíope. Este hombre se encontró con Felipe, el diácono recién ordenado. La humildad de este hombre nos deja un admirable ejemplo a todos nosotros. Se le podía enseñar, no como muchos en el mundo de hoy. Y él supo reconocer sus propias limitaciones. Al estar leyendo un papiro con la escritura del profeta Isaías, Felipe se acercó al carruaje en el que él estaba sentado y le hizo esta simple pregunta en los Hechos capítulo 8 versículos 30 y 31. Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe prosiguió a explicarle que el pasaje de escritura que estaba leyendo era una profecía acerca de Jesucristo. No nos es dada la conversación completa,
Pero en algún momento, al ir el carruaje cabalgando por el camino, vemos que el eunuco llegó a un punto de convicción. Veamos lo que sucedió comenzando en el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y ahora prestemos atención. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. No solo aquí aprendemos la clase de actitud humilde que uno debe tener para ser bautizado, además vemos que el bautismo fue por inmersión. El eunuco fue totalmente sumergido. Debe ser obvio por el hecho de que ambos, él y Felipe, descendieron en el agua y subieron saliendo del agua. Hasta ahora hemos visto que el bautismo es importante. El bautismo simboliza la muerte de nuestra antigua senda de vida y que el bautismo bíblico es realizado por inmersión. Finalmente, debemos ver ahora los requisitos para el bautismo cristiano. Como ya hemos visto, el eunuco etíope preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Pero creer en qué? Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en Jesucristo, quién era Él, qué hizo por nosotros, es esencial para un verdadero bautismo cristiano. Muchos cristianos practicantes hoy piensan que eso es lo único importante, que lo único que hay que hacer es confesar a Jesús y amarse unos con otros. Aunque algunos o la mayoría tengan buena voluntad, malinterpretan el mensaje del Nuevo Testamento. Hacia el final del primer siglo, décadas después de la crucifixión, y mucho después de que los otros apóstoles murieran, el apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, comenzando en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Quizás haya escuchado a alguien decir que las leyes del Antiguo Testamento son fastidiosas y que lo único necesario es el amor. Pero ¿qué es lo que Juan nos dice en 1 de Juan 5, versículo 3? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús nos advierte que existirían aquellos que profesarían tenerlo a Él como Señor y Maestro, pero que no obedecerían lo que Él dice que hagan. Notemos la advertencia que nos da Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Creer que Jesús es el Cristo o el Mesías es absolutamente esencial, y es una parte de lo requerido para el bautismo cristiano. Pero claramente no es suficiente. Debemos obedecer a Cristo. Esto significa que debemos abandonar un camino de vida y adoptar otro camino de vida. En el día de Pentecostés, Pedro no le dijo a la gente que vengan así como eran. En cambio les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. En los Hechos 2, versículo 38. Y cuando Jesús recién comenzó su ministerio, Él también ordenó el arrepentimiento, y luego agregó otro requisito. Leemos esto en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, eso es número 1. Y creed en el Evangelio,
eso es número 2. Arrepentirse significa abandonar nuestro antiguo camino de vida y adoptar un camino de vida distinto. Debemos dejar de creer en nuestra propia forma de pensar, y esto no es fácil de hacer. Se requiere una actitud enseñable, como la tenía el eunuco etíope. ¿Cuántas veces nos es dicho que creamos en nosotros mismos? Pero este es un mal consejo. Notemos esta advertencia en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El profeta Jeremías entendió algo que muy pocos entienden: que nuestra forma de razonar no es confiable. En cambio, debemos llegar a confiar en Dios, con todo el corazón, a que dirija nuestra senda. Por eso escribió: Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Corrígeme, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor para que no me aniquiles. En Jeremías capítulo 10, versículos 23 y 24. Además de creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo, y de arrepentirnos humildemente de nuestros pecados, debemos creer en el Evangelio del Reino de Dios. Este último punto es otro tema en sí mismo, y el tiempo no nos permite entrar en detalles, aunque ya lo hemos destacado en programas anteriores, y puede ser encontrado en nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Pero hoy los invito a requerir nuestro folleto titulado ¿Es necesario el bautismo? Cubre varios de los puntos de los que hablamos hoy, y mucho más. Puede leer o bajar esta publicación en nuestro sitio web, y por favor visítelo, porque verdaderamente es su vida eterna la que está en juego. Diríjase al sitio web, elmundodemañana.org, y asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y estación, para aprender más del mundo de mañana y cómo usted puede ser parte del mismo. Nos vemos la próxima semana, aquí mismo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente